A continuar, de todas maneras, yo procuro ponerme al día en esto y a más tardar mañana con estas y las clases de mañana poderlas sacar y enviárselas a ustedes. Bueno, entonces vamos a entrar en materia. Les pido el favor, coloquen en el chat presente y entonces vamos a entrar en materia. Bueno, les pido el favor, me ayuden un poquito a recordar. Voy a cambiar de... voy a entrar con el texto de Jorge Segura, donde estábamos mirando el tema que creo yo, ustedes me confirman. Es el tema de... este tipo de zapata, ¿no es cierto? Zapata con carga axial y momento de fricción, ¿de acuerdo? Bueno, en este, si estoy mal, de pronto alguien me dice, en este tema de zapata con carga axial y momento de flexión, vamos a grabar. Este tipo de zapata es el más frecuente, digamos, hablando desde el punto de vista de las solicitaciones, ¿no? Tiene solicitación axial como la carga P y solicitación flexionante como el momento, y eventualmente también tiene fuerza horizontal H por alguna razón en la cimentación, y entonces eso genera otro tipo de momento, lo cual conduce a una excentricidad que habíamos hablado que es de este orden. Muy bien. En este tipo de zapata, para encontrar las reacciones del terreno, se emplea esta expresión que nos permite entonces obtener la reacción del terreno máxima y mínima empleando las expresiones, ¿no? O esta expresión que debe ser sumatoria de P en el numerador dividido entre L sobre B. L sobre B son las dimensiones de la zapata, multiplicado por una expresión dentro del paréntesis 1 más o menos 6E sobre L, donde E es la excentricidad inducida por el momento que llega con la carga a la columna, y eventualmente, como decíamos, cuando hay también una fuerza horizontal. Que la diferencia entre las reacciones máximas y mínimas que se dan allí, dice, dependerá de la excentricidad, por supuesto. Para el caso de edificios de normal ocurrencia, la excentricidad debe esencialmente considerarse, y con mayor razón en aquellas construcciones con una carga P poco considerable que implica una mayor excentricidad. Claro, cuando la carga es pequeña, la excentricidad es más grande. Entonces aquí se plantea un problema de zapata para columna cuadrada de 30 por 30 que llega por la columna una carga de 300 kilonewtons, no es tan grande, es 30 toneladas prácticamente, y un momento flexionante de 60 kilonewtons metro, que también relativamente pequeño, son 6 toneladas metro, estando reforzada la columna con 4 hayas y 5 octavos y más 4 de media,
en un estrato de fundación cuya presión de trabajo es de 0.1 megapascales, que también es bajito. El profesor emplea aquí este valor que realmente me parece adecuado como para que uno sea cauto, ¿no? Y no vaya pues a creer que el suelo en todo momento está en condiciones de soportar lo que quiera. Hay que hacer un ensayo de suelos y determinar. Para el efector toma en realidad una capacidad de carga bajita, que esto equivale que a 1 kilo sobre centímetro cuadrado, son algo bajito, o 10 toneladas sobre metro cuadrado. Bueno, empleando ese concreto de 21.9 megapascales y refuerzo de peso pie de 240, hemos visto que viene empleando un refuerzo de baja especificación. La siguiente parte es el dimensionamiento de la zapata en planta, y se hace lo que se ha venido haciendo: carga de columna más el peso propio de la misma columna, digo de la zapata, perdón, y sumados estos dos nos dan la carga total, que se llama sumatoria de P. Esta que está en condiciones de carga de servicio, ¿no? Podría estar mayorada también, pero no los quiero meter en eso. Yo normalmente mayoro también eso para encontrar las dimensiones, obviamente con una capacidad de respuesta también mayorada, entonces se da lo mismo. Pero bueno, dejemos de esta manera, así como lo presenta el profesor. La excentricidad es igual, entonces al momento sobre la carga está dando 0.20. Suponiendo que hubiese una reacción uniforme del terreno, cosa que no es cierta, porque hay un momento, dice el área de cimentación, sería igual a la sumatoria de P 342 sobre 100, que es la capacidad del terreno, como 100 kilonewtons sobre metro cuadrado, y está dando un área de 342, y si de esa manera se haría, sería una zapata entonces cuadrada con un lado de 1.85. Pero pues este no es el caso, pero de todas maneras trata de arrancar con algo y así debe ser. Por un proceso de ensayos sucesivos se va ampliando el tamaño de la zapata. El profesor lo hace en ambas dimensiones. Él sigue contemplando la posibilidad de que la zapata sea cuadrada, eso está muy bien. Yo en otro contexto tal vez les comentaba que realmente procuro hacerla rectangular, aumentando más un lado que el otro, pero de todas maneras aumentándolos ambos. Bueno, de todas maneras, aquí se presenta esta expresión para encontrar la respuesta máxima del terreno y la mínima, en consideración a un valor que se ha llegado mediante tanteos, ¿no? Recuerden que realmente esto no es como tan fácil. Tiene que sentarse un ratico y mirar y hacer tanteos hasta que logre que su esfuerzo máximo de un valor, en este caso 98.27, no mayor que el esfuerzo admisible del terreno de 100, y un valor mínimo que tampoco va a ser por debajo de 0, como mínimo debe ser 0. En este caso está obteniendo estos dos valores. ¿Cómo está empleando este esfuerzo máximo y mínimo? Lo está obteniendo en consideración a la sumatoria de P, ¿no? 342. Muy bien. Entonces, yo voy a hacer un recorrido con este ejercicio, perdón, en este ejemplo del texto, y luego haré unos comentarios en otra parte, en otro sitio. Digamos, en Excel tengo elaborado el proceso para lograr el dimensionamiento y posterior determinación del acero de refuerzo por flexión y chequeos por cortante bidireccional y unidireccional para esta misma zapata, ¿no? Entonces lo tengo en Excel, lo vamos a mirar, y que se los enviaré también a ustedes para que lo tengan en ese archivo en Excel con el fin de que lo miren. Lo que quiero decirles aquí es lo siguiente: el profesor Jorge Segura trabaja con los valores sigma máximo y sigma mínimo, no netos, sino con el valor de la carga sumatoria de P. Cuando uno va a encontrar este valor como sigma máximo y mínimos neto, tendría que colocar en el numerador el valor de 300 en lugar de 342, y de esa manera podría obtener una reacción neta del terreno y cuyos valores serían más bajitos. Entonces, el profesor lo hace aquí tomando estos valores totales
bueno, es su estilo, su forma y una manera de presentarlo, pero personalmente no lo hago yo así. Prefiero emplear la reacción neta máxima y mínima, pero neta, y con ella trabajar para lograr estos diagramas de respuesta del terreno sobre la zapata, y con ellos posteriormente hacer unas operaciones para encontrar el momento flexionante con el cual se va a hallar esta armadura de refuerzo, ¿no? Entonces, para el efecto, el profesor, basado precisamente en sigma máximo y mínimo, toma, mire, este valor de sigma f, que es el valor del el cortante, perdón, el esfuerzo de respuesta en el diagrama de respuesta del terreno sobre la zapata, indicado aquí con esta flechita, queriendo significar, o mejor dicho, manifestando que ese esfuerzo es el que se presenta en el borde o en el punto de contacto de la zapata con la columna. De allí que, pues, naturalmente, este diagrama procede de los valores máximo y mínimo de respuesta al terreno que están consignados en el lado derecho y en el lado izquierdo, el mínimo y máximo respectivamente, y con base en ellos se encuentra y se encontrarán otros tantos que sean necesarios para los propósitos de hallar la fuerza cortante bidireccional y unidireccional. Por lo pronto, pues se hace digamos, se tiene este trapecio, y con base en ese trapecio, por relación triangular, se encuentra este sigma sub f, que se tendría entonces esta zona prácticamente como una zona también un trapecio hacia la izquierda de la zapata, ¿no es cierto?, que sería la que va a tener o va a actuar en respuesta sobre la zapata con unos esfuerzos que van a causar una especie, un momento flexionante que trataría de arquear o deflectar a la zapata hacia arriba. Si tendríamos un momento, digamos, en este sentido horario, y si nos vamos en el otro lado sería sentido antihorario, pero se trata es de mirar como los esfuerzos del trapecio están más grandes a la izquierda, tratamos de mirar con este trapecio que está aquí entre sigma sub f y sigma máximo, y la longitud que tiene el voladizo, porque esta zapata tiene un voladizo de 1 metro, recuerden, ¿no? Entonces, encontrar el momento causado por esta carga trapezoidal. De esa manera, entonces, se logra en la primera parte, que es determinar entonces la armadura de refuerzo. Para eso, obviamente, hay que encontrar una altura efectiva, y esa altura efectiva está basada en, acuérdense, lo que se ha venido exponiendo en las clases precedentes, bueno, en este texto, de que la intención es buscar una altura de zapata que conduzca a colocar una cantidad de refuerzo lo mínimo posible, en consideración a que el acero, por costo, digamos, en sí, comparado con el concreto, es más alto. Y esa es la razón. Entonces, luego viene la parte de cómo determinar esa altura. Por aquí, pues nos está mostrando el profesor ya, diríamos que la zapata diseñada por flexión, donde se muestran las varillas o las barras de refuerzo en uno y en otro sentido. Pero la parte siguiente es en la que se aprecia esto. Se toma entonces el momento en el borde de la columna y se trata de emplear este diagrama de respuesta del terreno trapezoidal, considerando primero digamos, un rectángulo, ¿sí?, que estaría constituido por 69.04 por el ancho de la zapata en este sentido, y por la longitud del voladizo, que es 1 elevado al cuadrado sobre 2, más el momento causado por este triangulito que estaría aquí. ¿Qué significa esto? Esto, les ruego el favor, le peguen un vistazo, ustedes no tienen mayor problema. Y en la parte de contigua sigue un menos, en el que el profesor considera descontar entonces el momento causado desde desde arriba para abajo, por el volumen de concreto que hay en la parte superior, ¿no?
Primero saca un momento que es el causado por las cargas de reacción hacia arriba. Este sería el primer momento. Y luego le descuenta el momento causado por el peso de la zapata de esta parte como trapezoidal aquí, que causa ese momento, digamos, ese peso causaría un momento contrario, y eso es lo que hace menos. Entonces entra acá esta parte y hace esa consideración, pero esta consideración es como no muy precisa, le está dando un valor, bueno, al fin y al cabo sobre seguro, porque le da un momento en el borde de columna con base en esa consideración de 92-96 kilómetros metro. Luego el profesor lo mayora con el factor que conocemos que emplea para estos casos de 1.5 y le da 139.44. Lo vamos a ver en el Excel que yo les voy a mostrar ahí brevemente. Este momento a mí me va a dar un poquito más bajito, 89 y pico, y obviamente este dará un poquito más bajo también. Lo miraremos ahora. En todo caso, de todas maneras, continuamos aquí con lo que trae el profesor en su texto, y dice que con el criterio que se ha hablado antes, con una cuantía bastante baja, se trata de determinar, o sea, con una cuantía de 0.025, tratar de determinar la altura efectiva de la zapata, que ya lo saben cómo se haría eso. Entonces, pues, viene empleándose que si la altura efectiva es 34 más un d segunda, que sería de 9, sería 43, perdón. Pero lo racional obviamente es redondear a 45 esa altura, y por tanto 45 menos 9 daría 36, que sería la altura efectiva de la zapata. Entonces, ya con eso y teniendo en cuenta esa altura efectiva, se encontraría la cuantía, ¿no? Y la cuantía daría este valor de .002199, cosa que lo pueden hacer ustedes aplicando esa fórmula que conocemos. Entonces, una vez obtenida esa cuantía, se multiplica por el área efectiva, o sea, por 230 en este sentido, por la altura efectiva de 0.36 que se acaba de definir en el paso anterior, y esto está definido. Entonces, bueno, está dando, digamos, una armadura de refuerzo de este orden, que sería 18.21 centímetros cuadrados, multiplicando eso por 10.000. La armadura mínima será, dada la condición, acuérdense, la armadura mínima es prácticamente la armadura por retracción de fraguado y temperatura, que para un acero de baja especificación es .002 multiplicado por el área bruta, 2.30 por .45, estaría dando 20.70 centímetros cuadrados, lo que quiere decir que el área mínima sería de 20.70 mayor que 18.21, que es la requerida por flexión. A la hora de la verdad, el profesor elige barras de media pulgada o número 4, en otras palabras, y esa pues tiene un área de 1.27, 1.29 centímetros cuadrados. Entonces dividiendo 20 sobre 1.27 darían 17 barras. 17 barras que se colocarían en un ancho de 2.30. Al fin y al cabo se van a colocar en las dos direcciones, y esta zapata tiene igual magnitud en ambos sentidos, de manera que 2.30 es todo el ancho, dividido entre 17 barras tiene que estar dando este valor de 0.135 en cada dirección, o sea, 13.5 centímetros. Bueno, ya satisfecho desde ese punto de vista, encontrada la armadura de refuerzo que va en las dos direcciones, la siguiente parte es evaluar el cortante, y el cortante a la luz de la acción bidireccional primero. Entonces, dice, considerando el cortante en dos direcciones para una sección crítica de medios del borde de la columna, entonces se encuentra este valor del el esfuerzo de respuesta del terreno sobre la zapata a una distancia de medios del borde, y con base en el diagrama de cargas anterior de respuesta y haciendo una relación de proporción, se obtiene que ese valor es de 74.44, ¿no? Entonces, miren, está obteniéndose ese valor y promediando, dice, los cortes y haciendo operaciones, considerando en planta y en perfil, se encuentra el valor de la fuerza cortante bidireccional de 94.62, valor que lo encuentra considerando
un trapecio, ¿no? O sea, mirándolo aquí. Él lo considera este trapecio, y este trapecio tiene una base menor de 0.66 y una base mayor de 2.30 y una altura de 0.815, y encuentra esta área y la multiplica por el esfuerzo promedio. ¿Cuál será el esfuerzo promedio? Es este que es el máximo y este que está a la distancia de, ojo, recuerden que a la distancia de medios, perdón, porque el D es 36, la mitad 18, aquí está señalándose que el esfuerzo de respuesta al terreno a de medio 74.44, tal como se había determinado acá, y considerando el sigma máximo. Entonces, ¿qué es lo que hace aquí el profesor? Lo que hace es entonces tomar el promedio de esos esfuerzos, miren, los 98 más 74 dividido entre 2, y este multiplicado por el área del trapecio. El trapecio es un medio de la base menor más la base mayor multiplicado por la altura del trapecio. Y mire, hasta ahí nomás llegaría, pero por venir trabajando con un esfuerzo que no era neto, ahora le toca restarle el peso de la zapata. Entonces aquí tiene que hacer también el trapecio, hacer la misma cosa, tomar esta misma área y multiplicarla por un valor promedio de altura y por el gamma del concreto, y de esa manera obtiene la fuerza cortante en un solo trapecio. Pero como resulta que el cortante bidireccional está constituido por esa corona completa, ¿no? Está constituido por una corona completa alrededor, entonces hay que multiplicar por 4, obviamente. Entonces mire que aquí está diciendo que 94 puntos de sentidos, que es un cortante bidireccional, pero calculado solamente para un trapecio, como la zapata es cuadrada, entonces tiene 4 trapecios iguales, multiplica aquí por 4 y lo premultiplica por el factor de mayoración de una vez para lograr la fuerza cortante bidireccional mayorada, ¿no? Bidireccional. Entonces está dando un valor de 517.72, que es el valor del cortante bidireccional. Bueno, con esto, la siguiente parte, como este es el esfuerzo, esta es la fuerza cortante actuante. La siguiente parte es ir a corroborar qué está pasando, que no vaya a sobrepasar valores dados por unas 3 fórmulas que hay en la norma. Aquí emplea la primera, que es phi b sub c, hace los reemplazos de phi por 0.33 por la raíz del concreto, recuerden que falta el lambda, por b sub 0 por d, y hace el reemplazo respectivo considerando, ¿dónde estoy? Y b sub 0 por d, que es importante tener en cuenta esto. 36, sí. Es importante mirar que aquí está tomando b sub 0, que es 4 veces 0.66, ¿no? 0.66 por 4 para dar el b sub 0. Entonces 4 por 0.66 sería b sub 0, y 0.33 es la altura efectiva a de medios, que está calculada en la página siguiente. ¿Dónde está? No está aquí. Aquí abajo está. No, tampoco está. ¿Dónde está? No sé en qué parte estará, pero debe estar en algún sitio. A ver, miremos si está aquí. No lo veo. Bueno, de todas maneras, miren, no está tomando el D. Obviamente no lo tiene por qué tomar. El D es 36. Tiene que tomar un D a la distancia de medios. No lo veo, pues más luego debe estar aquí. No, la verdad es que, ¿qué pasó? A ver, de pronto yo estoy moviendo mal esta... en cuenta. Raro. ¿Será que pasa de una sola a 2 páginas? 460. Miramos. 457. Así que está. 458, 460. Bueno. Algo extraño pasa aquí, no sé. De todas maneras, hay que encontrar este valor. ¿Dónde estoy? Bueno, de todas maneras, este es el valor de 0.33, que sería pero es de a la distancia de medios, y por 1000 para pues convertir esto que está en meganewton sobre metro cuadrado a
kilonewtons sobre metro cuadrado, entonces nos estará dando 989.70. Este es el valor del primer cortante de chequeo bidireccional phi b sub c. Luego opta por emplear otra expresión, y para ello en esa expresión se requiere de un alfa sub s, que para columnas interiores es de 40, y hace lo correspondiente reemplazando todos los valores. Recuerde que aquí está D otra vez, que es D a la distancia de medios, y aquí está este B sub 0, que es 4 veces .66, 252, más 2, y esto multiplicado, o mejor dicho, cerrando este paréntesis, multiplicado por B sub 0, que es 252, por la altura efectiva a de medios .33 y por 1000, dando un valor de B sub 0 en 720 kilómetros solamente. Entonces se observa que no ha hecho el cálculo el profesor del tercero, seguramente porque lo vio inoficioso, seguramente es muy grande, pero pues uno tiene que hacerlo siempre, ¿no? Aquí en el cálculo él emplea solamente dos expresiones y con ellas opta por la menor, pero debe tener su razón. 989.70 es menor que 1720, el menor de los dos es este, y compara el 567.72 con el menor, obviamente menor que 989, lo cual quiere decir que está chequeando o está cumpliendo desde ese punto de vista. La otra es si aquí en el cortante se había considerado el primer aspecto del cortante bidireccional, luego viene el cortante unidireccional, y no hay que olvidarlo, siempre hay que hacer los dos, ¿no? Entonces decía acción como viga para sección crítica del borde de la columna, hace lo propio. Entonces aquí ya es con un valor de con un valor de esfuerzo cortante, y trata de encontrar el valor del cortante a la distancia, perdón, la reacción sigma o el esfuerzo sigma a la distancia d por relación triangular del trapecio que hemos visto en páginas precedentes. Se llega a que el esfuerzo de respuesta del terreno sobre la zapata, la distancia del borde es de 79.85. Pasa a la siguiente página, y en la siguiente trata precisamente de encontrar esto, ¿no? Encontrar este B sub D basado en este ya no sería un trapecio, como es cortante unidireccional, será un rectángulo, y este rectángulo tiene dimensiones de 230 por .64, obviamente. A 1 metro que tiene de voladizo esto se le ha descontado la altura efectiva D, que es .36, está dando .64. Entonces son las dos dimensiones del rectángulo sobre el cual hay que, digamos, encontrar la reacción del cortante unidireccional. En efecto, lo hace aquí. Entonces dice que 98.27, ¿no? Más 79.85, si lo miramos aquí. Miren, la flechita la está indicando aquí, el esfuerzo de respuesta al terreno AD es 79.85 y el máximo es 98.27. Entonces está tomando el promedio de los dos, ¿cierto? Para multiplicarlo por el área en planta, ¿no? El área en planta por punto, que sería 2.64, que sería esta dimensión por 2.30 en otro sentido, y de esa manera encontraría lo que es el valor de la fuerza de respuesta al terreno. Pero miren, por no haber considerado el esfuerzo neto, aquí toca volver a descontarle el peso promedio de la zapata. Entonces considera que es un medio, ¿no?, de las dimensiones de la zapata, .35 y .38, ¿sí? Y lo considera multiplicado por el área en planta y por el gamma del concreto, y esto nos está dando el descontarle el peso de esta área de zapata, que no es como muy preciso, pero traten de averiguar este .25 y .38 de dónde salen, para que tengan la certeza de que es correcto lo que se está haciendo aquí. Bueno, acuérdense que .25 es el espesor de la zapata en el extremo, ¿no? Y .38 sería el espesor de la zapata a la distancia D en este punto. Una cosa es el espesor, no la altura efectiva, ¿no? El espesor de zapata aquí sería .25 y la altura de la zapata en este punto, no altura efectiva, sino el espesor de zapata aquí sería .38.
Por eso está tomando el promedio de los dos para multiplicar por el área en planta de este rectángulo. Y de esa manera hace la determinación del B sub D, sea el cortante unidireccional, la 119.97, casi 120, lo multiplica por el factor de mayoración, está dando una carga, una fuerza cortante unidireccional de casi 180 kilonewtons. Aquí sí lo hace, mire, aquí sí hace la relación de triángulos para poder encontrar la altura efectiva de la zapata en este sitio. Entonces hace la relación triangular, que no es ninguna cuestión, digamos, del otro mundo, realmente es hacer una relación triangular para poder encontrar la altura efectiva, o altura efectiva, ¿no? Entonces, altura efectiva sería a la distancia de, sería 0.29, y con base en ese valor, mejor dicho, una vez obtenido este valor, ya puede encontrar el phi b sub c, que este sí no tiene ningún problema, es una expresión conocida desde el armado 1, que dice que phi b sub c es igual a phi, que es 0.75 por 0.17 por lambda, por raíz de concreto, por 2.30, que viene a ser la dimensión en el sentido transversal, por la altura efectiva que se acaba de encontrar, ¿no? 0.29 por 1000, para darnos un valor de 390.35, que este sería el cortante resistido por el concreto solo, y comparado entonces con el cortante actuante, que es aproximadamente 180, diríamos que 180 es menor que 390, ¿no? Entonces está cumpliendo con eso de tal suerte que, digamos, ha cumplido con ese requisito, y se puede decir que la zapata está bien dimensionada, tanto en planta como en espesores, para lograr digamos, el propósito de su diseño, y nos está indicando que está dentro de los límites de los valores permisibles, y se ha encontrado una armadura de refuerzo que irá en las dos direcciones, ¿cierto? De aquí la siguiente parte que hemos hablado, la transmisión de los esfuerzos de la columna de la zapata, lo que se ha visto anteriormente. Recuerden, lo hemos visto en los ejercicios o en los ejemplos de este mismo texto. Anteriormente, donde se habla de que esto debe hacerse cuando el concreto de la columna generalmente no, cuando el concreto de la columna en un caso particular sea mayor que el concreto de la zapata, porque eso no ocurre generalmente, ¿no? No generalmente quiere decir que el concreto de la columna sea mayor que el concreto de la zapata. Lo más general es que el concreto de la columna es igual al concreto de la zapata, pero hay casos excepcionales donde por decisiones y en el diseño, digamos, el ingeniero ha previsto que las columnas están diseñadas, o sí se diseñaron para un concreto mayor, y por tanto debe construirse con ese concreto mayor, seguramente mayor que el concreto de las losas de entrepiso, y seguramente mayor que el concreto de las cimentaciones. Muy bien. Dice, aquí ya entramos a cimentación combinada para dos o más columnas. Lo vamos a ver así muy rápidamente. No es una cosa complicada, y ustedes al leerlo en este texto pueden entenderlo perfectamente, ¿no? Entonces, se trata del tipo de cimentación que puede ocurrir cuando dos columnas están en el interior de un lote, y la una lleva una carga peso 1 y la otra lleva una carga peso 2, y se quiere, dada seguramente la capacidad del terreno que es baja, se traslapan las dimensiones de la zapata, precisamente porque seguramente esta carga exige una gran área y esta otra una gran área, se traslapan. Entonces es mejor hacer una zapata continua, y de esa manera pues atiende a las dos columnas que están en el interior del terreno. Esa dimensión debe hacerse, o ese dimensionamiento debe hacerse procurando que la reacción del terreno sobre la zapata sea uniforme, que no vaya a haber una reacción trapezoidal como la que acabamos de ver en la zapata individual o aislada que acabamos de tratar. La intención es esa. Entonces, como consecuencia de eso, las dos zapatas que tienen, como decíamos, carga peso 1 y peso 2, están distantes entre sí en una longitud L, ¿no? Y que hacia la izquierda, podría llamarse L sub A, como un voladizo
suponiendo que de pronto este apoyo se llame A para efecto de diseño y este se llame B, el voladizo a la derecha sería L sub B, pero son cuestiones de nomenclatura y uno tampoco pues debe impactarse mucho por eso. Es decir, a este eje podría llamarse L1, este con consideración a la carga 1 y 2, podría llamarse el eje 1, entonces podría llamarse L1 y este también L sub 2. Bueno, todo es cuestión de nomenclatura. En todo caso, aquí trata de mostrar un diagrama de cortante que se haría para este tipo de zapata y un diagrama de momento, ¿no? Así serían los diagramas. Y ustedes recuerden que dependiendo de dónde esté el diagrama, como norma mnemotécnica, allí se puede considerar que el acero de refuerzo está. Este estaría en el lecho inferior, por debajo de la zapata. Debajo de la otra zapata también estaría el acero de refuerzo en el lecho inferior. Y en la luz, el acero de refuerzo estaría por encima, en el lecho superior. Bueno, este sería el caso para este tipo de cimentación. Semejante es la siguiente, parecida con la diferencia de que la zapata que trae carga peso 1 está en el lindero y la otra está en el interior del lote. Igual, entonces se trata de lograr una zapata rectangular cuya reacción del terreno sobre la zapata sea uniforme. Ahora, esto se logra, digamos, esto se logra siempre cuando la carga peso 2 sea mayor que peso 1, ¿no? Entonces podríamos lograr esta situación, pero si eventualmente peso 1 es mayor que peso 2, esto no se podría dar. Tendría que hacerse una zapata trapezoidal porque la filosofía o el propósito es que la fuerza resultante de estas dos fuerzas, o sea, sumatoria de peso 1 más peso 2, caigan en un sitio y ese sitio precisamente sea el centro de gravedad de la zapata, ¿cierto? Para que haya reacción uniforme del terreno. Si esa carga que está aquí, por ejemplo, supongan que está muy cerquita acá, por acá, entonces esto tiene que extenderse más acá, porque si está cerca de aquí, tiene que volar un poco más esto, porque la longitud L sub A más L sub B, que es toda, ¿no? Tiene que garantizar que a la mitad de esa longitud total, digámoslo, llamémoslo L, llamémoslo total, L mayúscula, llamémoslo L mayúscula. La longitud total de este cimiento, a la mitad de L o hacia L medios de mayúscula, debe estar precisamente en el centro de este rectángulo. O sea, L medios es la mitad del rectángulo en este sentido. Y en ese sitio debe estar cayendo la fuerza peso 1 más peso 2. ¿Cierto? ¿Para qué? Para que podamos garantizar una respuesta uniforme. Si esa carga, si esa fuerza, peso 1 más peso 2, está fuera de ese sitio que uno quiere, no nos va a dar reacción uniforme. En consecuencia, jóvenes, acá, si esta carga peso 1 fuese mayor que peso 2, la reacción del terreno llegaría aquí, o mejor dicho, la carga, la suma de carga llegaría más cerca de peso 1 que de peso 2. Y al tratar de hacer una figura cuyo centro de gravedad esté por aquí, pues grave la situación porque tiene que hacer un trapecio. Solamente con el trapecio lograría uno un centro de gravedad en estos sitios. Discúlpenme un momentico, por favor.
Bueno, reanudamos entonces reanudamos y consideramos de que esto puede ser un trapecio. Voy a pasarles por allí un ejercicio que tengo sobre zapata trapezoidal para que pronto lo tengan como en un momento dado que se requiera. Cuando precisamente la carga peso 1 es mayor que peso 2. Aquí, repito, esta situación es precisa, pero cuando peso 2 es mayor que peso 1, podemos pensar perfectamente en una zapata rectangular. De lo contrario, no es posible. Bueno, a continuación, implementaciones combinadas. Dice, no combinadas, yo la llamo continua, pero bueno. Problema 8.6, diseñar una cimentación combinada para una columna exterior o de lindero de 35 por 25. 35, mire, está diciendo que 35 es en este sentido y 25 va a ser aquí, si lo podemos ver ya aquí, 25, le está mostrando un cortecito, 25 aquí, que carga que tiene una carga de peso 1 igual a 400 kilonewtons y una columna interior adyacente de 65 por 0.25, miren la zapata, que carga peso 2 de 850 kilonewtons. En efecto, la carga por el eje A, que aquí lo llaman A y B, va a ser la carga del eje B mayor, ¿no? Pero aquí en nombre está llamando peso 2 para lo del eje B. Bueno, eso no importa la cuestión de nomenclatura, lo importante es que estemos atentos a que no nos despiste nada, que las nomenclaturas que estamos empleando sean consistentes y que podamos pues seguir desarrollando el problema. De lo contrario, uno se complica o se le disminuye mucho el rendimiento en un propósito cuando tiene una cosa confusa. Bueno, dice, si los ejes de las columnas están separados o distantes 5 metros, o sea, esta distancia que le están mostrando, distancia de 5 metros, y el terreno tiene una capacidad de trabajo de 0.1 megapascales, el mismo valor que he venido dando antes, con un concreto del mismo concreto que he dado antes y un refuerzo que ya se modificó, que es mayor que el que hemos venido empleando antes de 420 megapascales en todos los diámetros. Bueno. La parte que viene aquí dice solución, se procede a dimensionar en planta, haciendo coincidir el centro de gravedad de las cargas de las columnas con el centro de gravedad del cimiento. Luego se diseña longitudinalmente y posteriormente en sentido transversal, de acuerdo con condiciones que se enunciarán en su oportunidad. Dimensionamiento en planta, entonces dice centro de gravedad de las cargas de las columnas. Entonces, ya sabemos que sería 850 más 400 sería 1250. Esa carga de 1250 es la que quiere saberse dónde va a estar localizada. Entonces trata de tomar momentos desde el borde de aquí, seguramente, desde aquí, desde este eje, ¿no? por este lado. Entonces trata de tomar momentos y pues prácticamente está suponiendo la llegada, digamos, de una carga de la suma de las dos, que es el 850 más 400, que hipotéticamente está por aquí, o al contrario, que es como respuesta a las cargas que vienen de arriba, pero está a una distancia X, entonces sería esa fuerza por esa distancia menos la fuerza que viene de peso 2 multiplicado por la distancia conocida, que son 5, ¿no? 850 por 5. Y de esta manera se logra despejar X igual a 340, lo que quiere decir que X va a arrancar desde este punto, jóvenes, desde el eje de A hasta por aquí debe estar en alguna parte X, o sea, 340 desde el eje de la columna exterior. La siguiente parte es que debe haber coincidencia entre el centro de cargas con el centroide del cimiento. Eso es lo que decíamos, un medio de la longitud del cimiento, ¿no? Esta longitud del cimiento es L. Entonces sería un medio de 340 más 0.25 medios, que sería este. Imagínense. La longitud total va desde aquí hasta acá. Pero entonces, como por aquí debe estar X, entonces sería X, que es 340, más L medios a la izquierda, le estaría dando la mitad del centro del cimiento. Y ese nos estaría dando entonces
estaría dando este valor. Entonces, un medio de L sería igual a 340 más la mitad de la columna exterior hacia afuera, estaría dando entonces el valor de 3.525, haciendo operaciones da L igual a 705. De esa manera, con 705 se garantiza que haya una respuesta uniforme del terreno sobre la zapata. La siguiente parte, pues es fácil ya dividir sobre el área requerida y encontrar el valor correspondiente. Entonces, dimensiones, ahora viene el dimensionamiento. Viene entonces que de columna viene una carga de la suma de las dos, que es 1.250 kilonewtons. El peso propio lo está considerando aquí como un 17%, en razón a que pues ya hay como una zapata continua, como una especie de mayor volumen. Aquí no hay acartelamientos, no se aprecian acartelamientos, se aprecia que la zapata es de espesor constante. Entonces, eso puede inducirlo a pensar a uno que ese cimiento va a pesar más. Y en efecto, el 17% de esto es 210 kilonewtons, o sea, 21 toneladas, ¿no? La sumatoria de esto nos da 1460. Con base en eso se halla el área de cimentación, que sería igual a esa sumatoria de P dividido entre la capacidad de soporte del terreno, que son 100 kilonewtons sobre metro cuadrado, y esto está dando un área de 14.6, lo cual conduce con ello a determinar el ancho B de la zapata. 14.6 dividido entre la longitud de la zapata nos da 207. Aquí lo está redondeando a 205, que es el valor que está considerando en este sentido. 205. Entonces lo redondea un poquito, no hay ningún problema, uno tiene que ser cuidadoso, ¿cierto? Y pues 2 centímetros o algo de ese estilo tal vez no van a afectar mucho al bajarlo, ¿no? No van a afectar mucho en el incremento de la fuerza. Bueno, aquí sí, mire, interesante, porque el profesor vuelve a considerar la reacción neta del terreno, que es lo mejor que uno puede hacer. Siempre, conservar la reacción neta. ¿Cómo? Tomando no 1460 de su sumatoria de P, sino empleando 1250, que es la suma de las cargas divididas sobre el área en planta de la zapata, y nos está dando un valor de 86.49. Con eso sí ya, con eso se vuelve más fácil trabajar en este aspecto, ¿no? Entonces, miremos brevemente, dice diseño longitudinal, carga bajo el cimiento. La carga va a ser de 86.49 por 205, o sea, eso sería W1. Recuerden que esto es como Q multiplicado por el ancho aferente, me daría la carga W, o sea, 177.3 kilonewtons por metro, que sería una carga a lo largo de la zapata por debajo, a lo largo de L. Una carga uniforme, porque eso es lo que se ha logrado haciendo coincidir el centro de cargas con el centro de gravedad de la figura del cimiento. Entonces se tiene un cimiento en el cual vamos a tener una carga que va de abajo hacia arriba. Aquí este diagrama, por supuesto, está al revés, pero respetable, porque yo, por ejemplo, lo hubiera hecho al revés, esta vaina hacia arriba y luego esto hacia abajo y luego así, y cerraba de otra forma. Al contrario, totalmente. ¿Cómo se encuentran? Miremoslo aquí, reacciones A sub I. ¿Cuál es la reacción A sub I? Es la reacción, ojo, a la izquierda, y A sub D, reacción a la derecha. Como B sub I es la reacción en B hacia la izquierda y B sub D reacción en B hacia la derecha. Entonces la reacción en el eje A la izquierda sería igual a esta carga que se llama 177.30 multiplicada por la mitad de la columna. Recuerden que esta columnita tiene 25, lo vimos en la parte anterior, la mitad de la columna es 0.125. Entonces sería este valor, lo está tomando como negativo, pues aceptémoslo así, yo lo tomaría como positivo, pero bueno, ya les decía yo que este diagrama está al revés, pero eso tampoco es una cosa del otro mundo, perfectamente es factible. Lo importante es que entendamos dónde estamos ubicados, ¿listo? Entonces sería 22.16, que sería el valor de este cortante aquí, que lo está mencionando pequeñito, menos 22.16, ¿listo? Luego el cortante a la derecha. El cortante a la derecha será igual a ese menos 22.16, o sea, la suma de fuerzas ahí, más la carga que viene por la columna. La carga por esa columna son 400 kilonewtons, menos esta fuercita que está aquí, entonces estaría 377.84, que es el valor del cortante a la izquierda, perdón, a la derecha, del apoyo a la derecha. Luego, pues uno tiene, como es una carga uniformemente distribuida, uno puede encontrar el diagrama perfectamente.
y podría decir que 17.30, ¿no es cierto? 17.30 por el valor que está entre estas dos, que sería 5 metros, daría un valor y restándole a esto nos daría este valor. Pero el profesor lo hace por otro lado, lo hace al contrario. Entonces, ¿qué hace? Lo hace, esto es como es, digamos, es tan fácil, en realidad no es complicado. Lo hace por otro lado, entonces, ¿qué dice? Voy a tomar el voladizo de la derecha. ¿Cuánto da ese voladizo de la derecha? Ese voladizo, miremoslo aquí. El voladizo de la derecha es 1.80, obviamente ustedes tendrán tiempo de mirar 7.05, menos 25, menos 4.75, menos 25 aquí también, y esto daría un voladizo de 1.80. Miren que estamos en este, entonces 1.80 y la mitad de 25 es 1.925, ¿no? Entonces tendríamos 1.925. Entonces ese es el valor que está empleando acá para encontrar el valor de Bueno, entonces es precisamente 1.925 por el valor de la carga. Acuérdense que la carga es 7, carga lineal por W1, carga lineal 7.30, y esto me estaría dando 341, que es el valor. ¿Qué es el valor de este 341.30? Ahora, igual a este 341 le quito la carga que viene por aquí, que son 850. Entonces, 341.30 menos 850 está dando menos 508.70. Es cuestión de elaborar el diagrama con base en lo conocido. Ya los valores son conocidos, de manera que se puede perfectamente encontrar estas reacciones a izquierda y derecha en cada uno de los ejes. X sub 0, el punto el punto de cortante nulo, se encuentra, acuérdense, dividiendo la carga por unidad de longitud, la reacción entre la carga por unidad de longitud. ¿Cuál reacción? Esta 377.84 dividido entre la carga, o esto solamente lo hace uno cuando tiene carga uniformemente distribuida, ¿no? Cuando tiene una carga variable no puede hacer esto, tiene que hacer otra operación. Bueno, entonces el punto de cortante nulo es esta reacción dividida entre la carga 177.30 y está dando esa distancia X donde el cortante es igual a 0. Yo la llamo, ¿se acuerdan? X, entre paréntesis, donde el cortante es igual a 0, 2.13, que es este valor. O sea, el punto donde el cortante es nulo y por tanto el punto donde el momento del diagrama de momentos será el máximo. Y de así que ya con esta situación ya se puede perfectamente construir o se puede elaborar el diagrama de momentos. ¿Por qué? Porque es conocido el diagrama de cortante. Ustedes ya saben eso por resistencia de materiales. Incluso allá se debía aprender en su momento que teniendo el diagrama de cortante uno ya podía deducir el diagrama de momento rector. Muy bien. La siguiente parte, ¿cuál es? Determinar los momentos. El momento en A, ¿no es cierto? Que sería el dado por este triangulito, o el dado por el área de ese triángulo, que sería menos 22 por la longitud del voladizo sobre 2, o simplemente la carga por el voladizo. Miren este voladizo tan pequeñito, acuérdense que es la mitad del apoyo, es la mitad de 25.125, ¿no? Porque está en el extremo digamos, está en el eje de la columna del lindero, y la columna del lindero tiene un ancho de 25, entonces la mitad, .125. Entonces sería esta carga 177.30, que es esta, multiplicada por ese voladizo elevado al cuadrado sobre 2, y está dando un momento que es una cosa chiquitica, 1.39 kilonewtons metro. El momento en B, la misma cosa. El voladizo es 1.925, ya lo miramos cuando regresamos a la página anterior. 1.925, entonces la carga uniforme es 177.30 por el voladizo elevado al cuadrado sobre 2, esto da un momento en B de 328.50. Entonces, ¿qué tenemos? El momento también aquí. Y el momento en la luz, pues también es fácil porque no es sino multiplicar esto por este sobre 2 menos el momento existente allí. Entonces, ¿qué sería este? Momento de la luz 377.84, que es lo que estamos diciendo, por 2.13
dividido entre 2 menos ese momento pequeñitico que está aquí de 1,39, y esto está dando un valor de momento en la luz de 401.01. Dice que luego la altura del cimiento se determina de acuerdo a los siguientes criterios. Aquí no es tan fácil, ¿no? Llegar como se llegaba antes, decir, la altura del cimiento la vamos a conseguir en consideración a la cuantía más pequeña, .00, no sé qué, ¿no? Entonces, aquí no, dice que para establecer eso hay que hacer consideraciones simultáneas como lo del esfuerzo cortante y lo del momento flector. Entonces, dice que no se requiera refuerzo al corte, o sea, que no se vaya a requerir flejes. Esa es una de las primeras cosas. O sea, optar o adoptar un espesor en la zapata continua, recuérdenla que esta va a ser de espesor constante, de tal suerte que su resultado, digamos, no nos vaya a dar que tenemos necesidad de colocar flejes, porque pues se complica un poco, aunque es más factible aquí que en las anteriores, pero siempre se procura evitar los flejes. Dice, suponiendo, ahora sí, suponiendo y únicamente dentro del alcance de una predimensión, el cortante, ¿no? BI, o sea, el cortante BI viene a ser el cortante a la izquierda, ¿cierto? A la distancia de, o sea, el cortante, ojo, está tomando como una fuerza cortante a la distancia del borde del apoyo, se lo considera como un 85% del cortante al eje. El cortante en el eje es 508.7, entonces tomamos, por eso dice, solamente con el alcance de predimensionamiento, esto no es que tal cosa, uno arranca con algo porque no tiene forma ahorita de hacer otra digamos, entrada para definir algo, sino decir considerando algo. Un valor del cortante a la distancia de unidireccional, por supuesto. Es aproximadamente, a la distancia de, es aproximadamente el 85% del cortante en el eje. Y lo toma de ese de 508, que lo vemos aquí, y nos estaría dando un cortante como por aquí en esta parte, que sería de 432.40. Ese cortante unidireccional lo amplifica por el factor de mayoración 1.5 y da este valor. Entonces está suponiendo, miren, ¿no? Este valor de 648 sería el cortante unidireccional actuante. Ahora se va a ver cuál sería el cortante unidireccional, digamos, que es admisible o permisible. Phi versus C igual a phi por punto 17 por lambda por L de P' C por el bolso W por D. Es una expresión que la conocemos, ¿no? Entonces reemplazan los valores de phi por punto 17 por lambda por L de P' C, todos son conocidos. B sub W también es conocido. Acuérdense, en esta zapata es 2, ¿qué se llama ese? 205 B, ¿no? Es el B en este caso, 205 por D, la altura efectiva, que es conocida también. Ah, no, esa todavía no, porque es la que estamos investigando. Entonces se trata de hacer la igualación, ¿no es cierto? Con esa consideración, entonces toma el valor del cortante permisible, despeja de allí, porque es lo único que no se conoce, que el valor de perdón, escúcheme, este valor de BSU es 648. O sea, lo está haciendo igual el cortante admisible igual al cortante actuante. El cortante actuante es 648.6 y el cortante admisible sería dado por esta fórmula. Haciendo los reemplazos de aquí, despejando de y tomando como en el numerador no phi versus C, sino el valor del cortante actuante sobre la zapata a esa distancia de, ¿no es cierto? Sería, haciendo operación, dice que requiere una altura efectiva de 54 centímetros o 0.54 metros. ¿De acuerdo? Eso es un criterio, entonces. El siguiente criterio dice que la armadura por flexión para un momento promedio sea aproximadamente la mínima. Ese es el otro que hemos venido considerando. Entonces dice, utilizando P mínima, que en este caso, acuérdense que ya es una cero de 420, y aquí la está considerando no como losa bidireccional, sino como una losa en una sola dirección, ¿no? Recuerden. No es una zapata bidireccional, sino una losa unidireccional. Miren la que se está diseñando en el sentido largo. O sea, no estamos tratando el asunto como una zapata
sino ya como una gran losa que va en una sola dirección. Y en consecuencia aquí pierde sentido la cuantía mínima que teníamos, que cuando es en dos sentidos para losas o zapatas, debe ser la cuantía por retracción de fraguado, ¿sí? Entonces toma es como una viga en este caso, como una viga, y entonces la considera como esa gran losa actuando en un sentido como una viga, y por tanto toma la cuantía mínima para ese tipo de acero F sub Y 420, que está alrededor del punto 0.033. Claro que hay dos criterios, acuérdense, mejor dicho, hay un criterio basado en dos pasos, un A y un B, y dice que tome como cuantía menor la mayor de las dos, dadas por una expresión que está en este mismo libro en páginas precedentes. Entonces, aquí el profesor entra directamente con una cuantía que en efecto para este tipo de concreto que es bajito, de 21.1 megapascales, la cuantía mínima va a ser esta, sin dudas. Ustedes hagan los reemplazos por allá en la fórmula cuando tengan tiempo y mirarán que no hay duda que aquí no nos podemos escoger cuál de los dos será el mayor. Sin duda, punto 0.33 para 0F sub y 420. Entonces, ¿qué pasa? Con base en esta cuantía mínima, obtiene un momento flexionante, ¿no? Perdón, estoy diciendo mal tal vez, el momento que nosotros tenemos aquí es, el momento que tenemos aquí es utilizando el 124, ¿sí? Y con un valor de la presión para un momento promedio que sea aproximadamente la mínima, momento promedio con base en que lo toma sería 400, 321, seguramente está tomando esto, ¿no? Y realmente sí. El momento promedio de los dos, o sea, el 401 y 328, para que le dé el momento promedio, ¿no? Entonces, con base en ese momento promedio y utilizando el factor de mayoración de 1.5, se logra obtener entonces, reemplazando, acuérdense dónde, en esa expresión larga para encontrar, no, aquí no sería, aquí ya tenemos la cuantía, vamos a ver cómo sería aquí, veamos, pasémonos a otro escenario. Escúcheme un momentico, mientras logro aquí una Bueno, entonces retomamos, estaba diciéndoles entonces que con base en esta cuantía y con este momento, y obviamente mayorarlo, se obtendría el del punto 47. Les voy a decir nomás de esta forma. Ustedes tienen una cuantía mínima. Con esa cuantía mínima hay que obtener un phi R sub n mínimo.
¿no? Y como el momento, una vez amplificado 324 por 1.5 nos dará que 400 y pico, no sé. Este momento será igual al fierre mínimo para esa condición de esa cuantía, multiplicado por B y por D. Por B y por D al cuadrado. Entonces, con base en esa expresión, vamos a obtener el valor de D 0.47. Si es como un poquito difícil aquí, pero voy a tratar de dejar para ir a otra parte. Y con base en donde me meto, donde encuentro un espacio aquí. Digamos que recuerden que nosotros tenemos, si están diciéndonos que existe un momento, diríamos que digamos que nosotros tenemos un momento M sub, ¿cierto? Y ese M sub es igual a phi por R sub n por B y por D al cuadrado. Si nosotros tenemos que la cuantía es mínima, digamos en este caso igual a 0.003, de aquí podemos obtener nosotros un valor de phi Rn para ese valor de cuantía. Recuerden lo que es igual a phi por P por F sub Y por 1 menos 0.59 por P por F sub Y dividido entre F' sub C, ¿no? Entonces, si yo tengo ya los valores, puedo encontrar para esta situación, digamos, mínimo, para esta que es mínima, ¿cierto? Entonces yo tomo este valor de 0.03, reemplazo todos los valores de aquí, también sería mínima. Epa, ¿qué pasa? Mínima, entonces estaría tomando este valor de mínimo aquí y obtengo este phi Rn, que sería el mínimo, ¿cierto? Y con base en eso yo puedo despejar D, que sería igual a la raíz cuadrada del valor del M sub dividido entre el valor de phi Rn, o sea, este phi Rn mínimo, multiplicado por el valor de B. Entonces, puedo encontrar este valor de D. Eso es lo que hacen allá en esa parte. Como se tiene un momento promedio que dicen allá de 360 y pico por el 1.5 factor de mayoración, dividido sobre este phi Rn hallado con esta consideración, ¿cierto? Y esta es hallada con la consideración de que la cuantía mínima .003 está dando un valor que es el que acabamos de ver. Entonces, esa es la parte, digamos, que estamos observando y que tiene que ver con esta determinación del valor de 47, ¿no? Entonces, de 47. Entonces, sin embargo, se aproxima a D56, ¿sí? Y H65, para tener en cuenta el esfuerzo cortante en el diseño correspondiente. Entonces, miren, nosotros requeriríamos una zapata de altura efectiva por cuantía mínima de D47, pero por cortante la requiere de D54. Entonces dice que la mejor es altura efectiva para, o mejor, un valor que esté por encima de este mínimo exigido por cortante. Entonces sería este valor, y es el cortante unidireccional. Aquí no se contempla cortante bidireccional, dada la circunstancia que estamos diciendo dada la circunstancia que estamos comentando de que se está tratando como una viga prácticamente más, no como ni siquiera como una losa, a pesar de que tiene un espesor de losa y toda, o una apariencia de losa. Entonces, se está adoptando, se están requiriendo 0.54 y por acá 0.47, entonces dice que más, entonces va a requerir menos cuantía, ¿no? Por fricción, menos armadura de refuerzo, pero tocará colocar la misma. De todas maneras, se ve obligado a subir de 47 a 56
Y 56 más 9 serían 65 para darle el recubrimiento que siempre tenemos de 9 centímetros en ese caso, ¿no? Entonces, dice para tener en cuenta el cortante. Vamos a la página 465. Entonces, aquí hace el consabido planteamiento de unas 2 columnitas donde se consideran lo que siempre hicimos en alguna ocasión o lo que siempre se acostumbra más bien a hacer en el diseño. Entonces, el eje A, el eje B, se consignan los momentos, el momento tal como está el momento de servicio, luego el momento mayorado en cada uno de los puntos, luego el ASU es requerido, aquí no hay discusión, de una vez el profesor va calculando qué tiene que ser con la cuantía mínima. ¿Por qué? Porque seguramente nos va a dar una cuantía muy por debajo, dado que si con la cuantía mínima se requería una altura de 47 centímetros y se subió a 50 y no sé qué, a 56, entonces de una vez va calculando para no andar con cosas .033 por el área efectiva, ¿cierto? Por el ancho de la, recuerden que es por el ancho B, 205, y por la altura efectiva .56, que es la que se ha adoptado, está dando una armadura de refuerzo de 37.88 metros cuadrados. Bueno, ahora si alguien tiene como, digamos, un poco de más, dice, tal vez no me gusta eso, entonces hágalo, calcúlelo con este momento, que esto es una cosa risible, pues un momento tan chiquitico de 201, pero este ya tiene una magnitud y con él podemos encontrar la cuantía considerando las dimensiones de, digamos, de 205 de base por 56 centímetros de altura. Puede encontrar entonces la cuantía. Mírenla ustedes y este momento también es relativamente pequeño, pero de todas maneras son mayorados y se podría encontrar entonces la verdadera armadura. Pero aquí el profesor seguramente él examinó todo y dijo, no, de una vez, eso no hay nada que hacer. Pero es mejor que de pronto uno sea cauto y vamos a calcular más bien la armadura con base en este momento. Seguramente nos puede estar dando una cuantía que a lo mejor es mayor que la mínima. Entonces, ¿listo? Bueno, de todas maneras, con ese criterio aquí el profe parece que ya había analizado la situación, dijo, no le dediquemos más energía a esto, pero repito, es mejor ser cauto y hacer lo que corresponde en cada sitio. Al fin y al cabo se llegó de una manera aproximada, recuerden que se hacía con un cortante también aproximado, que era el 85% del cortante en el eje. Bueno, te tienen que colocar refuerzo, entonces por cuantía mínima en todas partes, resultó, pero en todas partes, ¿no? Entonces resulta que el 37.88 parece que dan 20 barras de 5 octavos, lo digo pues aquí, según lo que estoy viendo, 20 barras de 5 octavos. Cada barra es póngale 2 centímetros cuadrados cada barra por 20, serían 40, ¿no? Sí, 37.80, que es lo que se requiere, está bien. O sea, quiere decir que 20 barras longitudinales y estarían colocadas, imagínense, 205, que es el ancho, dividido entre 20, pues está dando cada 10 centímetros que hay que colocar esas barras. No es cualquier cosa, imagínense. Barras de 5 octavos cada 10 centímetros y son barras de acero de 420 megapascales, ¿no? Acá pues ya se llega por reflejo, llega a la mitad del refuerzo. Si aquí son 20, acá son 10, ¿no? Y acá también serían 10, o sea, el 50% de esa armadura requerida por la parte superior. Por la parte inferior, se requerirían 13 barras de media. ¿Con qué se calculó esto, jóvenes? Dirían ustedes, pero profe, ¿con qué se calculó? Sí. Este se calculó con la cuantía mínima, o sea, debe ser este mismo refuerzo, ¿sí? Dividido entre barras de media, pero aquí está como raro esto. Barra inferior. Déjame mirar un poquito. Sí. Debería ser cada... Pero ¿por qué lo toman si son barras de media? Seguramente lo están tomando como el 50%, pero no me gusta nada esto. ¿Por qué razón? En realidad deberían ser las mismas 20 cada 20 centímetros aquí. Que van a ser más pequeñitas, van a ser, pero deben ser calculadas con base en el concepto de cuantía mínima. Acá también debe ser, aquí sí está conservando, mire, 20 barras de 5 octavos cada 10 centímetros, que es igual a este. Está calculado con base en el concepto de cuantía mínima.
Realmente no sé qué pasaría allí, pero aquí deberían ser 20, incluso de 5 octavos cada 10 centímetros. Bueno, habrá que mirarlo, cuál es el criterio. Ahora realmente trato de mirar, ya sería por cuantía de, seguramente lo está haciendo con cuantía cuantía mínima por, a ver, veamos, a ver, excusen un momentico, a ver. Bueno, tal vez sí tiene razón, miremoslo aquí, es probable que lo haya hecho con el concepto de cuantía de control de armadura por retracción de fraguado y temperatura. Entonces estaría tomando, ojo, tengan cuidado y ustedes hacen la operación más luego, pues ahorita sigamos en la atención, pero yo considero que estas 13 de media fueron calculadas con base en que se encontró una URT empleando la cuantía de .0018 y multiplicando por la base 205 y por la altura total del cimiento que es 65 y seguramente dio una armadura y esa es la armadura que está colocando, tomando en consideración barras de media y le van a dar con 13 barras de ese orden. Ya les voy a decir por qué. Es decir, yo contemplo que esa es la justificación que tiene el profesor en este sentido. Está tomando la cuantía mínima por retracción de fraguado, dado que el momento es tan chiquitico y dado que el momento allí en ese sentido no tiene mayor importancia, diría, veamos aquí, por ejemplo. Miren este, ¿no? Este momento es este que está aquí, que es relativamente pequeño, que se muestra aquí, que es una cosa pero minúscula. Claro, aquí está momento de servicio. Al mayorarlo, da un momento de 201, pero sigue siendo pequeño. Y entonces se considera que coloquemos la armadura de refuerzo por retracción de fraguado de temperatura debajo, solamente porque no vaya pues a fisurarse por esos efectos, ¿no? Por retracción del fraguado. Es tan pequeño, pero no solamente es la consideración, sino que aquí viene una consideración, jóvenes, de un refuerzo transversal formándose una especie de viga. Entonces va a haber una especie de viga transversal aquí y allá, debajo del eje A y debajo del eje B van a haber dos vigas transversales que las miraríamos de frente aquí, ¿no? De frente, así, en el sentido longitudinal, pero miraríamos una viguita que está por aquí así y una viguita que va a estar así. Entonces, ese es como ya va a trabajar en este sentido transversal y en ese sentido es importante, seguramente ese es el pensamiento del profesor Jorge Segura, decir, ¿no? No le gastemos tanta energía allí, hermano, porque esa vaina es pequeñita, salvo que sí es más grande, pues este momento sí tiene representatividades, 328 1 frente a 1,39, entonces esa es la situación y por eso conlleva a que se emplee este refuerzo igual que en la luz, el refuerzo de acá. Muy bien, dice que se determine la fuerza cortante y la fuerza cortante se determina con base en lo que se tiene, ¿no? Miren, en la página anterior está 377 aquí, 508 acá, miren, entonces 377 aquí, 508 son datos traídos de atrás, luego los mayora y estará dando un valor, entonces aquí ni siquiera lo considera aquí meritorio, porque esto está, o sea, es pequeño, más bien considera el valor mayor para chequear, que dice, no, pues con este que me pierdo tiempo, yo voy a chequear con el más grande para ver qué pasa. ¿Cuál es la intención? Es mirar que ese esfuerzo no nos vaya a conducir a que se sobrepase al cortante permitido por el concreto. ¿Y con cuál se puede sobrepasar? Tal vez no tanto con este más grande. Entonces, el cortante a la distancia de, ahora sí lo puede calcular. ¿Por qué? Porque ahora sí sabemos que es 508.70, ese valor, sí lo sabemos desde antes, ¿no? Pero el B sub D, que ahora conocemos cuál es el D es 0.56. Entonces yo puedo calcular perfectamente ya no como algo así como aproximado, miren que antes era 432, ¿no? Ahora el verdadero valor a la distancia D lo puede encontrar uno, diciendo que es el cortante en el eje menos la carga, que es 177 por la altura efectiva, que es 0.56. Entonces me daría este valor de 387. Este sí es el verdadero valor de el cortante a la distancia en kilonewtons, pero carga de servicio. Luego lo amplía con el factor de 1.5, le está dando 580. Ese cortante a la distancia de le está dando 580
y el cortante permisible por el concreto, recuérdenlo, es 600, ¿dónde está esto? Phi B sub C. El cortante permisible por el concreto sería 671. ¿Por qué? Porque aquí emplearía el phi por punto 17 por el F'(C) por B sub W, que es 205, y por el D, que ya no es el D que acá teníamos como de que despejarlo, ¿no? Recuerden que acá lo despejamos y daba 0.54. Aquí el D que se toma es 0.56. Entonces sería multiplicado por D, y esto está conduciendo a un phi B sub C de 671.84. Por eso es diferente de este 648, ¿no? Entonces es diferente el que estamos partiendo, porque aquí estábamos todavía tratando de averiguar un D. Entonces, 648 era el valor del esfuerzo de la fuerza cortante actuante. Entonces, aquí sí ya verdaderamente estamos encontrando un phi B sub C, porque se tienen las condiciones, ¿no? Entonces, el cortante actuante es de 580, menor que el cortante asimilado por el concreto, que es 671. Lo cual entonces cumple y no hay ningún problema. Aquí podemos ver que no hay necesidad de acudir a cortante bidireccional. De aquí viene el diseño transversal. Dice, aunque el diseño longitudinal debería ser suficiente para transmitir la carga de las columnas al cimiento y al terreno, la mayor parte de los autores coinciden en la necesidad de colocar vigas transversales bajo las columnas con el objeto de repartir su carga en el cimiento. Uno de los criterios más usados a este respecto considera la repartición de la carga de las columnas a 45 grados con la vertical, lo cual exige que el ancho de la viga se determine como el de la columna más la altura necesaria del cimiento a cada lado. A ver si no sé qué tiene aquí algo que nos explique o no. No lo tiene. No lo tiene, pero podríamos mirarlo aquí. Bueno, digámoslo aquí, tal cosa, ¿dónde estás? Bueno, ¿qué es lo que se quiere, jóvenes? A ver, ¿dónde está corte? Aquí ya está mostrando un corte, pero del refuerzo longitudinal, ¿no? Mire que hacen un cortecito aquí debajo de la zapata de la columna exterior, digamos. Hace un corte, ese corte muestra unos hierros que se van a colocar en este sentido. Esos son los que se van a buscar ahorita. ¿Cuáles son esos hierros? Estos chiquiticos de aquí, mírenlos. Estos 13 que se ven como puntos aquí, estos 13 de media, son los que se habían calculado aquí, los que se ven de 13 de media cada 15.5, ¿no? Estos son los que aparecen aquí. Pero el refuerzo que se va a buscar, o sea, que se va a encontrar, es este refuerzo transversal, considerando en este sentido. Entonces, dice a continuación el diseño, ¿no? ¿Cómo puede ser? Miremos. Brevemente, consideremos esta situación. Dice que la idea es que se tiene es que aquí, perdón, aquí tengo yo la columna exterior. Aquí tengo la columna interior. Aquí va el voladís. Aquí estamos teniendo esto. Esto tenemos un ancho que es, digamos, si este es el apoyo A y este el apoyo B, digamos, aquí sería T sub A y aquí sería T sub B, ¿no? Entonces, ¿qué dice el planteamiento? Que como el hierro se va a colocar por aquí así, perdón, sí, perdón, ay, María. Estamos nosotros teniendo esta situación. Recuerden que
hay un acero de refuerzo que se calculó aquí, una cosita chiquita que decíamos que no había necesidad, y acá hay otro acero de refuerzo que va por aquí, ¿no? Entonces, hay otro acero de refuerzo que se coloca allá encima, que se ha calculado. Eso es lo que se ha calculado longitudinalmente, ¿no? Pero entonces se dice que esto tiene necesariamente una altura efectiva, ¿cierto? Esta altura efectiva de, como en cualquier parte la puede tener, porque la altura es de espesor constante. Entonces, mejor dicho, el elemento estructural zapata es de espesor constante. Entonces, ¿qué está diciendo? Que hay necesidad, tal vez este no me sirve, vamos de este. Digamos que hay necesidad de hacer una viga aquí, de tal suerte que se abra en este sentido. Perdón. Ave María, hombre, qué vainas. Bueno, perdónenme que a ratos puede ser problema. Voy a trazar aquí a 45 grados una línea. Y acá también voy a trazar a 45 grados una línea. 45 grados de aquí a 45 grados, por Dios. Bueno, digamos que a 45 grados. Entonces, ¿qué está obligando? A construir una zapata o una viga transversal en este sentido, cuyo ancho va a ser igual. Mira, si esto viene a 45 grados, lo que se debe extender hacia acá es D, ¿no? Entonces aquí tendríamos una zapatica que va a tener una dimensión en este sentido, que es T sub A, o sea, el ancho de la columna, más D. ¿Por qué? Porque D es la altura desde aquí hasta arriba. Y perdónenme, pues, ese dibujo que a 45 grados me daría desde aquí hasta acá. Lo mismo acá, entonces tendríamos una viga de ancho que va a ser esta. Una viga cuyo ancho va a ser este, que va a estar constituida por un ancho, digamos, esta es la base, ¿no? La base. Y acá la base de esta, ya vemos, esta es la base de la viga transversal en A, la base de la viga transversal en B sería igual a T sub B más 2 veces D. O sea, porque tengo D, perdón, hacia un lado y D hacia el otro. Entonces tendría yo que esta sería la base de la viga transversal debajo de la columna del eje 2, y debajo de la columna del eje A sería esta, la que estamos indicando como T sub A más D. Esa es lo que trata de mostrar allí en el momento en que indica aquí el profesor Jorge Segura. Entonces dice que el ancho de la viga sería 0.25 más D, que sería el ancho de esa viga que acabamos de mirar allá, y que la carga transversal, o sea, en el sentido transversal, va a ser igual a la carga que proviene por la columna. Recuerden que esa carga que proviene por esa columna desde el comienzo, 400 era aquí, kilonewtons, y por acá 850. Entonces, 400 dividido entre el ancho total de la zapata. ¿Cuál es el ancho total? El ancho es 205. Entonces lo divide esa carga entre el ancho de la zapata y obtiene una carga lineal transversal. Una carga lineal transversal de 195.12 kilómetros por metro. Ahora, se trata de encontrar el cortante en el borde, ¿no? ¿Cómo lo hay el cortante en el borde? Imagínense, yo no puedo aquí, no sé cómo decirlo. A ver. Miremos, por ejemplo, que este ancho, jóvenes, tiene 205. Le quitamos esta dimensión de la zapata que tiene 35, ¿cierto? 35, acuérdense que la zapata externa tiene 25 por 35. A 205 le quito yo 35, me quedan uno con, me queda unos 70, ¿no? Unos 70. Si a 205 le quito la dimensión de esta columna, que es 35, me queda unos 70. Unos 70 dividido entre 2 me da un voladizo de 85 para acá y 85 para allá. Esto es lo que está haciendo. Es multiplicar la carga transversal, o sea, la carga lineal transversal, que es de 195.12, por la longitud del voladizo, que es 85, y de esa manera encuentra el cortante en el borde. Ese cortante en el borde entonces sería de 165.85 kilonewtons,
Ojo que estamos viendo un cortante de borde transversal, ¿no? En otra dirección, aquí no estamos hablando de la dirección longitudinal, ya fue analizado, ahorita estamos transversalmente. Además, no vamos a confundir nunca, esto no es bidireccional, es transversal, unidireccional, transversal. Una vez obtenido este valor de B en el borde, lo amplifica por el factor de mayoración y le está dando 248.78. Este valor es el cortante actuante en la dirección transversal. Aquí sí es susceptible de que de pronto requiera flejes, ¿no? Entonces, lo compara con phi b sub c. Phi b sub c, la consabida fórmula de 0.75 por 17 por lambda por f raíz de f' c por b. ¿Cuál es b? Este. Porque es el b transversal. Acuérdense que hicimos una viguita transversal de 0.81 por b. Y por la altura efectiva, la misma, sigue siendo la misma, ¿no? La altura efectiva no ha cambiado, viene desde por acá. Porque es la misma, el mismo espesor de zapatas, 65 centímetros, y no va a cambiar, entonces por 56 y por 1000 para transformar esto. Entonces aquí está diciendo que B sub es menor que phi B sub C. Qué bueno, afortunadamente, ¿no? 248 menor de 265. Si hubiese sido mayor, habría que colocar flejes, pero es factible. Aquí sí es factible porque se puede conformar una viguita transversal pequeña. Lo grave es cuando es en todo este ancho, en el sentido longitudinal, ahí es donde uno pretende y busca a toda costa que no le vaya a dar refuerzo por cortante. Pero transversalmente sí, ¿no? Es posible. A veces sucede eso, y los ingenieros a veces cuando resulta que B sub es mayor que phi B sub C, dice hay que colar flejes y algunos dicen, no, yo sigo siendo reticente a esa vaina, no le pongo flejes ni de funda. Entonces, ¿qué hacen? Aumentan la altura de la viga transversal un poco y se forma como una gradita por aquí, se aumenta, digamos, se forma como un pedestal. ¿Por qué? Porque en lugar de ser 65, dicen que la elevemos a 70. Entonces, forma una viga de 70 aquí transversal. Pero aquí, afortunadamente, el valor de B sub da 248 menor que el phi B sub C 265 y no hay necesidad de nada. Entonces, el siguiente paso, no hay necesidad, quiero decir, de colocar refuerzo por cortante. El siguiente paso es en el sentido transversal también, así como se encontró el cortante transversal, ¿no? Utilizando un voladizo de 0.85. Aquí también se va a encontrar el momento en el borde, pero transversal. Ese momento en el borde será igual a la carga, ojo, 195, multiplicada por la longitud del voladizo, que es 0.85. Recuerden que es 0.85 hacia ambos lados. Elevado al cuadrado sobre 2 y encontramos un momento transversal. ¿Ah? No es un momento longitudinal, sino transversal de 70.49. Ese momento mayorado lo mayora por 1.5 y le da un valor de 105.74, que haciendo operaciones dice que nuevamente para el D de 0.55 se obtiene como armadura mínima ¿de qué será? Dice que será bueno, está optando por un criterio muy interesante el profe. Está colocando la armadura que efectivamente da, la cuantía que efectivamente da al aplicar esto. Es decir, imagínense con 105.74, ¿no? Que es el valor del momento, y lo someto a encontrar la cuantía. ¿Con base en qué? Con base en una altura efectiva menos, un poquito menos que antes, ¿no? Este era 0.56, ahora la emplea de 0.55. ¿Por qué? Porque hay un refuerzo que va a ir por encima, mire, este refuerzo transversal que lo estamos calculando ahorita va a ir por encima de estas barras que habíamos calculado antes, y estas se las había calculado con un D de 56. O sea, estas van por debajo y estas transversales van por encima, por tanto el D se reduce un poquito. Entonces, al calcular con este momento, con el ancho de 0.85 que está aquí, con los valores de los materiales que ya los conocemos, concreto y acero, y con el momento de 105.74, al parecer le está dando esta cuantía, lo digo al parecer porque yo no lo he hecho, y lo multiplica por 1.33, le está aumentando un 33% para obtener la cuantía en el sentido transversal.
cosa que pues es una, digamos, un estilo, una usanza antigua, pero realmente habría que verlo a la luz de mejor de tomar la cuantía mínima de vigas en el sentido transversal. Está dando una cuantía y con eso calcula la armadura de refuerzo. Mire, con eso calcula, o sea, esta cuantía por el ancho de la viga, que es 0.81, recuerden, y por D, que es 0.55, le está dando una armadura de 6.87. Yo realmente, o como yo lo aprendí con Kerpel, realmente no era esta cuantía, sino la cuantía mínima para vigas, o sea, 0.003. Y con 0.003 daría una armadura mayor, ¿no? Entonces, realmente aquí hay pues es una manera de ver al profesor Jorge Segura, pero es mejor cuidarse en salud. Yo pienso que eso está muy pequeño. Le da una armadura de 6 barras de media cada 15 en el sentido transversal, ¿no? O sea, por eso muestra aquí 6 barras de media cada 15 de estas barritas que le dan aquí. O sea, es esta armadura 687 convertida. Ave María, ¿por dónde me perdí yo? Esa armadura 687 la convierte en barras de media y le da cada 15 en ese ancho. Ahora veamos qué hace en la columna interior. Dice, viga bajo la columna interior. Lo mismo. Va a tratar de aquí debajo de hacer una viga para encontrar el refuerzo. ¿Cómo se hace ese ancho de viga? 0.25, acuérdense, ya lo vimos, que era T sub B más 2 veces la altura efectiva. Da 1.37. De esta manera, entonces, está planteando una viga aquí. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No me gusta eso. Esta es, ¿no? Mire, la viga anterior, la del extremo, era 0.81. La del interior es 1.37, esta que se está hablando ahorita aquí. 1.37, ¿no? Es esta viga que aparece aquí. Entonces está proyectando una viga en este sentido. Miren cómo esta columna aquí es rectangular y tiene una dimensión, acuérdense, de 25 por 65, ¿no? Esta columna aquí es 65. Entonces se va a tratar de mirar el cortante en el otro sentido, al borde. Recuerden que esta columna es larguita en este sentido. Entonces se trata de encontrar el cortante y el momento en este sentido también. Entonces vamos a mirar a ver cómo es que lo hace aquí el profesor. Dice que el ancho de la viga es 1.37, ya lo miramos, que la carga transversal va a ser igual a la carga que proviene por esta columna, que son 850 kilonewtons, dividido sobre el ancho 205, y da una carga transversal, o digamos una carga lineal transversal, carga lineal en este sentido, de 414.63 kilonewtons por metro. Ahora, toma el momento, el cortante en el borde. Y entonces dice que 205, ¿no? Menos 65 que tiene esta columna, entonces sería 1.40, ¿no? Entonces sería 1.40 dividido entre 2, quiere decir que este voladizo hacia el lado de allá y hacia el lado de acá tienen 70, por eso entonces está tomando que 414 por 0.70. Recuerden que el voladizo entonces queda de 70 para ambos lados, y de esta manera encuentran cortante actuante en el borde de 290.24. Ahora, el cortante mayorado por 1.5 a 435.36. Con el mismo D anterior, claro, el mismo D, no, el anterior sería el... Así, porque vamos en el sentido transversal, entonces ya no es D 56, sino 55, ¿no? Ojo, entonces phi B sub C sería igual a 0.75 por 0.17 por la raíz del concreto por 1.37. Recuerden que 1.37 es el ancho de la viga por la altura efectiva, que ya no es 56 porque ese refuerzo va a ir encima del refuerzo longitudinal. Recuérdenlo, mírenlo, aquí podemos mirarlo. Se ha calculado un refuerzo de 6 barras de media aquí. Y ahorita estamos calculando el refuerzo transversal encima aquí, encima de estas barras longitudinales que ya se habían calculado antes, que eran 20 de 5 octavos cada 10 centímetros, estas longitudinales. Entonces aquí,
Aquí se está tratando de determinar estas barras, entonces estas barras están por encima de estas, y así tiene que ser. Cuando uno va a construir, pues estas las ha calculado antes longitudinalmente, ahora está calculando un refuerzo transversal que es este, y este es el que se determina en ese ancho, y bueno, entonces el valor mm, el valor entonces de esta fuerza, entonces de 435, ojo, entonces la actuante, entonces el cortante resistente será aplicando esa expresión por 1,37, recuerden de dónde, por 0,55 y por 1000 a 440. Entonces dice que, mire otra vez, qué fortuna, 435,36 resultó menor que 440, muy cercano al punto de decir que ya requería refuerzo por cortante, ¿no? Entonces miren que B sub es menor que phi B sub C, pues uno debe salir contento y frotándose las manos porque salió libre de la situación. Pero, no eventualmente, pero de todas maneras hay que tener la mente abierta y, y dispuestos, digamos, a que puede dar un esfuerzo mayor y tiene que tomar una decisión. O aumenta el espesor de la zapata allí, esa viga transversal, o le coloca flejes, ¿no? Yo creo que de pronto uno se siente tentado más bien a mejorar la calidad del concreto. En lugar de utilizar un concreto de 21, utiliza un concreto de 24,5, o sea, de 3.500, o aumenta el espesor de la zapata. Cualquier cosa puede ocurrir. Bueno, aquí entonces, tal cosa, aquí viene entonces, con el mismo D anterior se calcula, bueno, ya decir que, la siguiente parte es determinar el momento en el borde. Otra vez momento en el borde. Entonces miren que la carga que tenemos aquí es de 414,63. Multiplicamos porque es un voladizo, momento en el voladizo. Por la longitud del voladizo, 0,70 elevado al cuadrado sobre 2 me está dando un momento de 101,58, ¿no? El 101,58 lo mayoramos y con este momento encontramos la armadura. Al parecer la armadura dio pequeñita, muy pequeñita, con este momento, ¿no es cierto? Y con qué sé yo, y con los materiales uno puede aplicar esa fórmula larga, ustedes saben, la fórmula que hemos empleado desde el concreto armado 1, de la cuantía igual a este chorizo de fórmula, y con base en ese momento y con las dimensiones podemos encontrar esta cuantía que es realmente bajita. El profesor llega y la aumenta en un 33% y dice que con esa cuantía va a colocar la armadura de refuerzo. Realmente respetable, ¿no? Yo pues esto lo asimilé en un momento dado de que debería ser con la cuantía mínima, incluso está bien hacer mínima que la mínima de control de retracción de fraguado de temperatura, ¿no? Porque la mínima por retracción de fraguado de temperatura debería ser 0,0018 y este está dando 0,003 y con esto calcula el profesor. Claro, la verdad es que el momento es pequeñito, ¿no? Es una lagaña mico, es una cosa pero minúscula. Es un momento muy pequeñito y también es que colocarle mucho refuerzo a algo que no necesita, es decir, pero al menos debería ser una cuantía de control por retracción de fraguado de temperatura. Realmente no comparto yo esto. Bueno, pero de todas maneras dice que 0,0130 por 1,37 por 0,55 le está dando una armadura de 9,8 centímetros cuadrados y esto lo reparte considerando que son barras de media y le da cada 19,5. Entonces dice que son 8 barras de media, miremoslas. Sí, miren, las 8 barras de media cada 19,5. Yo personalmente no, esto al fin y al cabo es cuestión de criterio, ¿no? Creo que pues, el profesor Jorge Segura es una autoridad y muy respetable, pero pienso que la armadura, al menos, si ya no quiere colocarle armadura mínima por flexión, que sería 0,033, al menos utilicemos la cuantía por retracción de fraguado de temperatura, que es 0,018, por B y por H, ¿no? O sea, por el área bruta, para que nos dé una armadura mayor y podamos colocar más bien ese tipo de refuerzos así. ¿Listo? Entonces, esa es la situación a la cual llega el profesor y ya tienen todas las armaduras de refuerzo para colocarlas en el sentido longitudinal. Mire, aquí le ha hecho un acartelamiento, ¿no? Aquí lo vemos, un acartelamiento, un chaflán, diría. Es un chaflancito aquí. Este chaflán lo podemos mirar aquí, ¿cierto? Y el chaflán, al parecer, se está dando, no tiene nada que ver con el ancho de la viga transversal. No, es un ancho que
que lo colocó aquí, de 0.95, cuestión de criterio, y con ese chaflancito y con esto se decide colocar el refuerzo. Bueno, aquí me están colocando aparentemente unos estribos, aparentemente unos estribos, aparentemente unos estribos requeridos, digamos, por cortante, pero no, se colocaron unos estribos en U, ¿no? Con el fin de poder colocar la armadura de refuerzo arriba. Unos estribos en U, que son estos, ¿no? Miren estos estribos en U, que los emplea con el fin de poder colocar el refuerzo que está acá. Es decir, trata de colocar esos estribos en diferentes sitios para poder colocar la armadura de refuerzo. Si no, ¿cómo la coloco? Se me va para el suelo. Debe haber algún soporte, y por eso coloca estos flejes en U en diferentes sitios con el fin de poder es colocar la armadura de refuerzo por encima. Entonces miren que quedó con armadura de refuerzo por debajo, esta, que quedó con 13 barras de, ¿qué? Digo, con 13 barras de media cada punto 55, cada 15.5, ¿cierto? Y este, pues, no es de extrañar, también lo habíamos visto, que eran las 20 barras de 5 octavos cada 10. Y en el sentido transversal lo que acabamos de encontrar, ¿no? Con base en ese criterio que lo acaba de mencionar. Miremos a ver qué dice acá. Bueno, aquí ya dice que el problema anterior se utilizó, perdón, sí, dice que en el problema anterior, el que acabamos de ver, se utilizó el sistema tradicional de viga con sección rectangular, porque en opinión del autor, mire, aquí hay criterios del autor, parece de un mejor funcionamiento estructural. Porque en opinión del autor parece de un mejor funcionamiento estructural, se propone la solución de este problema utilizando una viga viga T invertida, con las aletas actuando en el sentido transversal y reaccionando sobre el nervio que actúa en el sentido longitudinal. Respecto a los costos, se pueden considerar semejantes para una u otra solución. Sin embargo, en la elección de la alternativa más apropiada debe hacerse una cuidadosa evaluación de los parámetros de funcionamiento y costo antes de optar por alguna de las posibilidades presentadas. Entonces, lo que quiere decir que la cimentación anterior fue hecha con ese criterio de losa de espesor constante, pero ahora plantea un problema que dice resolver el problema anterior, pero con el criterio de viga T invertida. Entonces, plantea esto, miren. Tenemos aquí, esto no lo alcanzamos a mirar porque realmente pues esto es visible y lo pueden mirar ustedes, es bastante didáctico, pero realmente no nos vamos a meter porque vamos a abordar la siguiente parte, es la viga el cimiento con viga de contrapeso. Entonces, mire aquí simplemente para que observemos lo que está diciendo el profesor, que puede optarse por la anterior solución o por esta, donde la misma viene siguiendo la misma cimentación, con longitud de 7.05 por ancho de 2.05, no se pierde. Pero, ¿qué va a hacer? Esto va a actuar como una losa, ¿sí? Que se va a apoyar sobre el cuerpo central, sobre el nervio o al alma de la viga T invertida, y va a estar actuando en esta forma. Vamos a tenerla por encima. Entonces, miren ustedes aquí, pueden ver en planta cómo se ha establecido, aquí está estableciendo un pedestal alrededor de esta columna, al parecer porque lo requiere, no sé. De todas maneras, la viga T sería esta, y sería una viga T que se puede calcular y se puede diseñar perfectamente. Ahí están todos los pasos, no hay necesidad, mire, aquí está el diseño longitudinal, los refuerzos que ha dado, por requerimientos, digamos, de longitudes muy largas de los flejes, porque aquí sí van flejes, miren estos flejes considerables, entonces hay que, pues, arriostrarlos o hay que sujetarlos con refuerzo lateral, longitudinal, ¿sí? Y se ve reflejado en todas esas partes esta viga. Ahora sí, perdón. Bueno, perdón. Entonces aquí y luego viene la siguiente. No sé qué se trata eso, honestamente. Bueno, aquí vendríamos a la viga de contrapeso.
habría que mirar. Cimentación con viga de contrapeso, hasta ahí llegamos porque ya el tiempo no nos alcanza, pero esa viga de contrapeso la vamos a ver, mire que está enlazando a una zapata interior cuadrada con una zapata rectangular externa, enlazada por medio de esa viga de enlace, o viga centradora o viga de equilibrio, y acá podemos ver, bueno, igual que aquí estamos viendo ya dimensionado, digamos, acá apenas se comenzaba, aquí ya se empieza a dimensionar cómo se tiene. Incluso aquí estoy apreciando que tienes una zapata no cuadrada, sino rectangular, ¿no? Debería ser A por A, pero aquí está dándole 275 por 315, alguna razón debe tener en este caso, pero nosotros vamos a entrar a mirar una manera particular que yo tengo de diseñar este tipo de cimiento con viga de enlace. ¿Listo? Hasta aquí llegamos, jóvenes. Pues no nos queda sino despedirnos porque ya el tiempo ya no me deja. Sin embargo, alguna inquietud que haya, si hay alguna inquietud, coméntenmela, un minutico tenemos de pronto. Pero eso sería, de todas maneras, para la clase de mañana, en la cual tenemos que ver lo que es cimentación con viga de enlace, y ya no nos queda nada, el tiempo se nos acabó, ¿no? Prácticamente que nos queda la próxima semana, y nos quedaría para mirar algo voy a tratar de preparar algo de un cimiento esquinero, y sobre todo, pues darle un vistazo a la cuestión de los muros de contención, ¿no? Los muros de contención, miren que ya no es posible más, realmente el tiempo es, a pesar de que hemos estado empleando todo el tiempo de todas las clases que han sido previstas para este curso, no creo que haya fallado una, yo no me acuerdo, pero sin embargo el tema es bastante largo y bueno, quedan cosas que de pronto no alcanza que uno quisiera. Bueno, entonces, jóvenes, me despido. De aquí ya sí ya toca dejar esta. De todas maneras, espero que se hayan registrado en el chat, habiendo colocado